Usa tus encantos o estás despedida. Me susurró mi jefe para cerrar un trato de $12 millones. Lo conseguí. Apenas firmamos. Me despidió por rechazarlo. Grave error, el inversor ahora es mi novio. Cuando supo la verdad canceló todo y lo demandó. Hoy me suplica ayuda. Le dije, usa tus encantos con el juez. A las 5 de la mañana estaba sentada en la mesa de la cocina calculando cuánto tiempo me quedaba antes de que el banco se llevara mi casa. Llevaba 2 meses sin pagar la hipoteca. 60 días antes de que el banco empezara el proceso. Y mi papá necesitaba $5,000 al mes para el tratamiento. Un tratamiento que solo cubría el seguro de la terminal naviera donde yo llevaba 12 años trabajando. 12 años llegando a las 5:30 de la mañana. 12 años oliendo a diésel y sal. Y Marco, el hijo del dueño que heredó el puesto hace 4 meses, me debía $18,000 en bonos. Dinero que llevaba prometiendo, cuando haya liquidez, mientras se compraba un BMW del año. $18,000 que eran la diferencia entre salvarnos o perderlo todo. Entonces apareció el contrato de los 12 millones. Marco me citó a su oficina y cerró la puerta. Ponte algo bonito para la cena con el naviero. Ya sabes. Se rió con esa confianza de quien nunca ha tenido que demostrar nada. Usa tus encantos. Le pregunté si preparaba la propuesta técnica. Se volvió a reír. Si cierras esto, te pago todo lo que se te debe. En la cena, mientras Marco confundía términos que hasta un becario conoce. El naviero ya miraba su reloj. Daniel. Así se llamaba. Propietario de la naviera más grande del corredor. Y Marco estaba ahí intentando impresionarlo con palabras que no entendía, con ese traje caro y esa sonrisa vacía que no engañaba a nadie. Tomé una servilleta. Le dibujé a Daniel su ruta de importación. Le mostré un error en su clasificación arancelaria que le estaba costando casi $2 millones al año. Daniel dejó el tenedor impresionado. 3 semanas después firmamos. El contrato se cerró por lo que yo saqué en esa servilleta. No por el apellido de Marco ni por su BMW. Por mi análisis. Marco solo sirvió el vino. Esa noche programé el tratamiento de mi papá. Calculé lo de la hipoteca. Por primera vez en meses los números cerraban. Por primera vez en meses pude respirar. Al día siguiente Marco celebraba en su oficina con una botella de champaña. El contrato que yo cerré. La comisión que él iba a cobrar. Esa noche me llamó. Ven un momento. Subí. Entré. Y él cerró la puerta con seguro. Me debes la carrera. Me puso la mano en la cintura. No fue sutil. No fue ambiguo. Fue su mano en mi cuerpo como si tuviera derecho. Dije que no. Me agarró del brazo. Fuerte. Sentí sus dedos clavándose y algo dentro de mí simplemente reaccionó. Me zafé y salí corriendo. Bajé las escaleras con el corazón reventándome en el pecho. En el estacionamiento no podía meter la llave en la cerradura del carro de lo que me temblaban las manos. A las 8:47 de la mañana siguiente abrí un correo de recursos humanos. Reestructuración operativa. Tardé unos segundos en entender lo que estaba leyendo. Me estaban despidiendo. Menos de 12 horas después de haberme zafado de su mano y salido corriendo de su oficina, Marco me estaba despidiendo. Anguaria me escoltó mientras metía 12 años de mi vida en una caja de cartón. Me sacó por el pasillo central. Los estibadores que me saludaban cada mañana desde hacía 12 años bajaron la mirada cuando pasé. Don Beto, el jefe de patio, me susurró al pasar. Esto no está bien. Elenita. Me tragué todo porque si abría la boca me iba a derrumbar ahí mismo. Frente a todos, y no les iba a dar ese gusto. En el carro, con la caja en el asiento del copiloto, llamé al consultorio para cancelar el tratamiento de mi papá que había programado ayer. Ayer. Cuando todavía creía que los números cerraban. Después abrí la carta de liquidación buscando el bono. Los 18,000. No aparecían. Pero había algo más. Un concepto administrativo con una fecha de 3 semanas antes. No entendí qué significaba. Pero algo en esa fecha no cuadraba. Doblé la carta y la guardé en mi bolsa. Tenía 47 días antes de perder la casa. Y una fecha que no tenía sentido. La primera semana mandé mi currículum a 4 terminales y 2 agencias aduanales de la zona. Silencio total. Al tercer día un contacto de otra terminal me escribió por WhatsApp. Oye, no te lo tomo a mal, pero tu ex jefe anda llamando a medio puerto diciendo que te corrieron por robo de información confidencial. No había ninguna denuncia formal. Era peor que eso. Era chisme de puerto. El tipo de rumor que se riega en comidas entre directivos y que nadie verifica pero todos creen.
Cada terminal a la que yo mandaba mi currículum iba a llamar a la oficina de Marco para pedir referencias, y ahí se acababa la conversación. Esa misma semana llegó la primera factura del medicamento de mi papá sin el descuento del seguro. $8,000. La miré como si fuera un error de imprenta. Llamé a la aseguradora. No había error. Mi cobertura terminó el día que me despidieron. Pagué con la tarjeta de crédito sabiendo que era la última vez que podía hacerlo. La hipoteca seguía corriendo. 47 días. Y los 18,000 del bono que Marco me debía simplemente ya no existían para él. 3 frentes abiertos y yo sin un solo ingreso. Mi papá me preguntó por qué estaba llegando tan temprano a la casa. Le dije que me habían dado vacaciones. Me miró exactamente como me miraba cuando tenía 15 años y le mentía sobre dónde había estado. No me creyó, pero no me confrontó. Ese silencio suyo me apretó la garganta más que la factura de $8,000. Al día siguiente recogí a mi hija de la escuela y la maestra me detuvo en la puerta. La colegiatura llevaba una semana de retraso. Dije que fue un error del banco, que lo resolvía mañana. En el carro mi hija me preguntó si podíamos ir por un helado. Le dije que hoy no. No insistió. Tiene 6 años y ya aprendió a leer cuando su mamá puede y cuando no. Esa noche tuve el teléfono en la mano durante 1 minuto entero mirando el número de Marco. 1 minuto completo pensando en llamar y pedirle que me recontratara. Que me devolviera el bono. Que me dejara volver. Apreté el teléfono tan fuerte que me dolieron los dedos. No marqué. 3 días después Don Vero me mandó un WhatsApp desde un número que no tenía registrado. Mi hija, aquí se está poniendo feo. Y me soltó todo. 2 contenedores retenidos porque nadie supo hacer el despacho a tiempo. Una multa de $25,000 por incumplimiento de plazos. Marco puso al de recursos humanos a supervisar operaciones y contrató un consultor externo de $6,000 mensuales que estaba recomendando cosas que yo había desechado hace 5 años porque no funcionan en ese corredor. Y para pagar todo eso, canceló los bonos navideños de los estibadores. Pero su BMW nuevo de esa semana costó más que todos esos bonos juntos. Algo se movió dentro de mí cuando leí esos mensajes. No era alegría. Era algo que hizo clic. Como cuando entiendes un código que antes no veías. Esa noche le escribí a una excompañera de contabilidad. Le pedí un favor, que verificara si mi bono aparecía en los registros de la terminal. Me contestó al día siguiente y lo que me dijo me revolvió el estómago. El bono aparecía como pagado. Los $18,000 que Marco me debía, en los libros de la empresa. Figuraban como entregados. No era que me los estuviera reteniendo. Los registró como pagados y se quedó con el dinero. No era una deuda pendiente. Era robo maquillado en los libros contables. Fui a la papelería de la esquina y compré un cuaderno de espiral. Barato, de esos que usan los estudiantes. Y anoté todo. No en computadora. En papel, donde nadie pudiera rastrear nada. La primera anotación fue esa. Bono registrado como pagado, nunca recibido. Después anoté todo lo que sabía de memoria. Códigos arancelarios problemáticos, patrones de inspecciones trimestrales que llevaba 12 años anticipando, nombres de inspectores. Contratos que vencían pronto. 12 años de conocimiento que nunca estuvo en ningún sistema de esa terminal. Todo estaba en mi cabeza. Y ahora estaba en ese cuaderno. Esa misma semana un excompañero me escribió. Daniel, el naviero del contrato, pidió hablar contigo en una reunión de seguimiento. Le dijeron que ya no trabajas aquí. Colgó sin decir nada. Se veía encabronado. Me llamó 2 días después. Un número que no conocía. ¿Podemos hablar? Nos vimos en una fonda cerca del puerto. No en un restaurante caro. En el lugar donde comen los transportistas, con manteles de plástico y un ventilador de techo que apenas giraba. Daniel me preguntó directamente qué había pasado. Le conté lo suficiente. La reestructuración. El despido. El guardia sacándome con mis cosas frente a gente que llevaba 12 años trabajando conmigo. No le mostré la carta. No le hablé de la fecha. Todavía no confiaba lo suficiente en nadie para soltar eso. Cuando terminé de hablar se quedó callado unos segundos. Ese pendejo no sabe lo que tenía. Empezó a escribirme. Primero mensajes profesionales, preguntándome cosas técnicas que en la terminal no le sabían responder. Después menos profesionales. Yo respondía midiendo cada palabra. Llevaba meses esquivando a un hombre con poder sobre mí y no iba a bajar la guardia con otro solo porque me trataba bien. Pero Daniel era diferente. Cuando yo le explicaba algo técnico, escuchaba como quien reconoce a un igual. No como quien evalúa una herramienta.
Me ofreció un contrato como consultora de operaciones para su naviera. No era caridad. Realmente me necesitaba y los dos lo sabíamos. Cuando revisé la póliza del seguro encontré la letra chica. Condiciones preexistentes tienen 60 días de periodo de carencia. El seguro de la terminal ya había expirado. Mi papá tenía 60 días sin cobertura. Hice cuentas. 12 años trabajando. Pero los últimos 3. Pagando la casa después del divorcio. Y cubriendo lo que el seguro no alcanzaba del tratamiento de mi papá. Los ahorros se habían ido antes de que Marco llegara. Y ahora tenía 2 meses de medicamentos sin seguro. Y la hipoteca corriendo. No alcanzaba. Pasé 3 días dándole vueltas antes de hacer lo que más me costó en toda esta historia. Le pedí a Daniel un adelanto de sueldo. No un préstamo. Un adelanto, para que fuera profesional y no caridad. No preguntó para qué era. Solo dijo, sale, mañana lo tienes. Colgué y me encerré en el baño con la puerta cerrada para que mi hija no me oyera. No era el dinero. Era que toda mi vida juré que nunca iba a depender de un hombre para cubrir las cuentas de mi familia. Y ahí estaba. Con la posición en la naviera vino algo que Marco no anticipó. Acceso legítimo. Daniel representaba el 40% del volumen de la terminal. Le indiqué a su equipo de logística exactamente qué reporte solicitar sobre la mercancía en tránsito y cómo formular las solicitudes. Era derecho contractual del cliente, todo legal, todo limpio. Cuando llegaron los reportes, tenían errores que un estudiante de primer semestre no cometería. Los documenté en el cuaderno. Esa semana una ex compañera me avisó. Ten cuidado, Marco anda diciendo que te llevaste información confidencial y que va a proceder legalmente. No era cierto. Yo no me llevé nada digital. Pero el cuaderno me puso nerviosa. Lo escondí en casa de mi papá, en el cajón de herramientas donde él guardaba sus llaves del muelle cuando era estibador. Nadie buscaría ahí. Marco descubrió que yo estaba trabajando con la naviera de Daniel. Me llamó directamente. ¿Qué estás haciendo, Elena? Tono de amenaza disfrazado de preocupación. Contesté con la voz más tranquila que pude. Trabajando. Colgué. Me mandó un WhatsApp. No me obligues a tomar medidas. Le hice captura de pantalla. 2 días después el consultor externo de Marco mandó un correo a los clientes principales de la terminal. Papel membretado. Firma del consultor. Informamos que la ex empleada Elena Martínez ha sido separada por conducta inapropiada y actualmente realiza declaraciones difamatorias contra la empresa. Cuando Daniel me dijo que el correo también le había llegado, esperé el golpe. Esperé que me dijera que era un riesgo para su empresa, que teníamos que mantener distancia profesional. En lugar de eso me dijo, yo sé quién eres. Pero la próxima vez que quieras pelear, avísame para preparar munición de verdad y no ir con las manos vacías. Era la primera vez que alguien me decía que estaba de mi lado sin pedirme que me calmara. Marco acababa de darme munición oficial contra él. Y Daniel acababa de decirme que peleara con todo. Recalculé todo. Esta vez con la cabeza fría. Y por primera vez desde que me sacaron con esa caja de cartón, el que tenía un problema no era yo. La cena anual del sector portuario era la siguiente semana. Marco iba a estar ahí. Todos los directivos del corredor iban a estar ahí. Y ahora que era consultora de la naviera de Daniel, tenía derecho a asistir como representante. Mi gafete llevaba el logo de la naviera más importante del corredor. Decidí ir. Llegué sola. Varias caras conocidas me saludaron con esa incomodidad de quien oyó algo pero no sabe la versión completa. Una sonrisa forzada, un «qué gusto verte», que sonaba más a pregunta que a saludo. Pero les cambiaba la cara cuando leían el logo en mi gafete. Representar a la naviera más grande del corredor te recalibra en la cabeza de la gente más rápido que cualquier currículum. Marco estaba en la mesa principal. BMW del año afuera en el estacionamiento que todos habíamos visto al entrar. Reloj nuevo. Riéndose con un funcionario de la autoridad portuaria como si su terminal no se estuviera cayendo a pedazos. Y entonces la vi. Sentada junto a él había una mujer joven que no reconocí. Nueva en la terminal. Y Marco se comportaba con ella exactamente como se comportaba conmigo hace unos meses. La mano a la espalda cuando la presentaba. La risa demasiado cerca del oído. Ella es mi mejor elemento. Dicho con esa voz que yo conocía perfectamente. Era ver mi propia historia desde afuera. Como una película que ya conoces el final. La mujer sonreía igual que yo sonreía hace meses. Con los ojos completamente apagados. Marco se acercó a mi mesa con copa en mano. Frente a 2 directivos que nos observaban, me dijo, Elena, qué gusto verte. Espero que estés bien.
Ya sabes que las puertas siempre están abiertas para la gente con encantos. Los directivos se rieron incómodos. Y yo exploté. No por el comentario. Por la mujer con los ojos apagados. Me levanté. Le dije frente a toda la mesa que era un acosador que despedía a las mujeres que no se dejaban. Que me sacó con seguridad después de manosearme. Que su terminal se estaba cayendo a pedazos sin mí y todo el mundo lo sabía. Se hizo silencio en el salón. La gente en las mesas de alrededor dejó de hablar. Marco no perdió la compostura. Sonrió con esa cara de lástima ensayada que le había visto tantas veces. Ven, por eso tuve que dejarla ir. Inestable. Es una lástima. Varios directivos desviaron la mirada. Uno me puso la mano en el brazo. Ya. Tranquila. Salí del salón temblando de rabia. En el estacionamiento, con las manos en el volante sin arrancar el carro, me di cuenta de lo que acababa de hacer. Le entregué exactamente lo que necesitaba para desacreditarme. No tardó ni 48 horas. El consultor externo de Marco mandó un correo actualizado a los clientes. Papel membretado. Firma del consultor. Mi explosión en la cena ahora era evidencia de mi inestabilidad. Los mismos directivos que presenciaron mi explosión ahora tenían contexto para explicar todo. Ah, con razón estaba tan alterada. La difamación llegó hasta el equipo interno de Daniel. Su gerente de logística le preguntó directamente si era cierto que la relación había empezado durante las negociaciones del contrato. Dos socios menores cuestionaron en una junta si yo era una profesional o una situación personal. Cuando Daniel me contó, le dije que si necesitaba distancia profesional para proteger su empresa, lo entendía. No le pedí que me defendiera. Me miró y me dijo: yo te contraté porque me salvaste $2 millones con una servilleta. Que alguien diga que fue por otra razón me ofende a mí. No a ti. Al día siguiente mandó un comunicado interno. Mis datos de rendimiento como consultora. Un recordatorio de que la relación de consultoría se formalizó después de mi despido, no antes. Los socios se callaron. Pero Marco no había terminado. Recalculé sin emociones esta vez. Me reuní con 3 transportistas que trabajaban conmigo y a los que Marco les debía pagos atrasados. No les pedí nada. Solo me tomé un café con ellos. Les pregunté cómo estaban. Les conté que ahora estaba trabajando con Daniel. En un puerto la información viaja sola. En 48 horas todos sabían que Elena estaba con la naviera más importante del corredor. Y sabían que la terminal de Marco le debía dinero a medio mundo. Un importador de autopartes que era cliente mediano de la terminal me contactó. Sus despachos estaban tardando el doble desde que yo me fui. Me pidió asesoría independiente. Acepté. Marco perdió esa relación sin entender por qué. Entonces contraatacó donde podía. Le dijo a mi agente aduanal de confianza que si me daba trabajo, perdía el contrato con la terminal. El agente me avisó con pena genuina. Perdía mi contacto más confiable. Dolió, pero no me detuvo. Daniel convocó una reunión formal con Marco para discutir irregularidades en el servicio, basada en los reportes que su equipo de logística había solicitado bajo mis instrucciones. Yo no asistí. Todavía no era momento de que Marco confirmara que yo estaba detrás de esos reportes. Daniel fue solo. Marco le echó la culpa a la transición de personal. Daniel le dio 60 días para corregir o mover toda su operación a otro puerto. 60 días. El mismo número que mi seguro tenía de carencia. Todo en esta historia se medía en plazos que me asfixiaban. Y entonces don Beto dejó de contestarme. De un día para otro. 3 días de silencio. Le mandé WhatsApp. Doble palomita azul, sin respuesta. Lo llamé, sonaba y colgaba. El domingo pasé por su casa y su esposa me abrió la puerta sin mirarme a los ojos. No está. Y cerró. Al cuarto día un operador del turno nocturno me contó la verdad. Marco descubrió que Don Vero me pasaba información. Pero no lo despidió. Le ofreció un aumento del 40% y un puesto de jefe de terminal, que antes no existía. Don Beto tiene 58 años. Su esposa necesita insulina cada mes. Lo pensó exactamente el tiempo que tarda alguien con las cuentas encima en aceptar lo que sabe que no debería. Aceptó. Me quedé en silencio cuando me lo contaron. Dije, ok. Colgué. Me senté en mi carro y no prendí el motor durante 20 minutos. Esa traición me dolió más que el despido. Pero lo peor no fue perder a Don Beto. Para ganarse ese puesto, Don Beto tuvo que entregarle a Marco los mensajes de WhatsApp que yo le mandaba. Todos. Marco ahora tenía las conversaciones completas.
Sabía exactamente qué información me había llegado, qué errores de la terminal yo conocía, qué clientes había contactado. Y en esos mensajes yo había sido estúpida. Le conté a don Beto cosas sobre Daniel que iban más allá de lo profesional. Cómo me sentía cuando me escuchaba. Cómo era diferente. No solo perdí a mi aliado. Le regalé al enemigo el mapa completo de mi operación y la evidencia de mi relación personal con Daniel. Perdí el equilibrio. Empecé a desconfiar de todos. Le hablé cortante a Daniel cuando me sugirió que tuviera paciencia. Casi discutimos. Me dijo algo que me frenó en seco. No me confundas con él. Tenía razón. Estaba empezando a tratar a la persona que me ayudaba como si fuera el enemigo. Me disculpé. Era la primera vez que decía, perdón, en semanas y lo sentía de verdad. Esa noche recalculé sin don Beto y con Marco sabiendo mi mano. Lo que todavía tenía, la documentación formal del servicio a la naviera. Eso lo generó el equipo de logística, no vino de don Beto. Mi conocimiento de los patrones de inspección. Eso estaba en mi cabeza, nunca lo puse en ningún mensaje. La relación con los transportistas y el cliente de autopartes. Y algo que nadie sabía excepto yo, la fecha en la carta de liquidación. Eso nunca se lo conté a don Beto. Nunca se lo conté a Daniel. Eso era solo mío. Marco hizo un movimiento que no vi venir. Contrató a mi ex asistente. Una chica que yo entrené durante 2 años. La puso como nueva jefa de operaciones. La chica conocía mis procedimientos pero no tenía la experiencia ni los contactos para manejar esa terminal. Me mandó un mensaje. Perdóname, necesito el trabajo. No contesté. Entendía perfectamente lo que era necesitar un trabajo y no poder decir que no. Lo entendía mejor que nadie. Pero Marco no calculó una cosa. Mi exasistente sabía lo suficiente para darse cuenta de lo mal que estaba todo, pero no lo suficiente para arreglarlo. En 2 semanas estaba abrumada. Revisó el expediente de un cargamento farmacéutico que requería documentación sanitaria específica y cadena de frío ininterrumpida. $250,000 de un laboratorio que llevaba 8 años como cliente. Faltaba toda la documentación. Si la inspección trimestral caía antes de que lo resolvieran, no solo multaban a la terminal. Destruían el cargamento completo. Entró en pánico. Habló con Marco y él la cortó en seco. Resuélvelo. Para eso te contraté. El consultor externo no sabía nada de esos trámites. Los agentes aduanales que ella conocía de mi época no quisieron meterse. Me llamó llorando. Elena, hay un cargamento que va a reventar y no sé qué hacer. Ya intenté todo. Ahora tenía ojos adentro de la terminal otra vez. Pero la información venía con un dilema que me quitó el sueño. Si la ayudaba a resolver el problema, salvaba a Marco. Si no hacía nada, la inspección destruía $250,000 de un laboratorio que no tenía la culpa de nada. Pasé la noche entera dándole vueltas. Tomé una decisión fría. No iba a resolver el cargamento, pero sí iba a avisar al laboratorio directamente para que presionaran y al menos intentaran salvar su mercancía por su cuenta. Llamé al gerente de logística del laboratorio. Otro contacto de años. Le dije sin dar detalles internos que revisara el estatus de su cargamento porque podía haber un problema con la documentación. El gerente llamó a la terminal. Marco, que no sabía del problema porque mi exasistente no le avisó a tiempo, recibió la llamada sin entender de qué le hablaban. Las inspecciones trimestrales cayeron esa misma semana. Le sugerí a Daniel que su equipo legal solicitara formalmente una verificación de estatus de su mercancía en la terminal. Era derecho contractual del cliente y obligaba a una revisión más profunda que la inspección de rutina. El abogado de Daniel presentó la solicitud. La terminal tuvo que abrir sus registros para la verificación de la naviera al mismo tiempo que enfrentaba la inspección. 2 frentes simultáneos que nadie adentro sabía manejar. En una sola semana la terminal recibió retención del cargamento farmacéutico por documentación incompleta, 2 multas por clasificación arancelaria incorrecta detectadas en la verificación, y una observación formal del inspector por inconsistencias en los registros de despacho. Las sanciones sumaron más de $200,000. Marco no podía tapar 3 hoyos al mismo tiempo. Necesitaba pagar las sanciones de inmediato para evitar que le paralizaran la operación, pero no tenía liquidez. Años de BMW, cenas infladas, el consultor de 6,000, el aumento de don Beto. Todo salía de la caja de la terminal como si fuera su cuenta personal. Pasaron días. En ese tiempo la terminal había acumulado 2 multas más. El aumento que le prometieron nunca llegó completo. Y Marco empezó a presionarlo para que firmara órdenes de pago que don Beto sabía que no cuadraban. Entonces don Beto rompió el silencio.
Me mandó un mensaje desde otro número desconocido. Mi hija. Me equivoqué. Aquí se está hundiendo todo y yo me voy a hundir con ellos. ¿Puedo hablar contigo? Tardé 2 días en contestar. Nos vimos. Pero yo ya no era la misma que confiaba sin preguntar. Antes de que abriera la boca le dije, ¿cómo sé que Marco no te mandó a decirme esto? Don Beto bajó la cabeza. Porque lo que te voy a decir me hunde a mí también. Y me contó lo que yo ya sospechaba, pero necesitaba que alguien confirmara con nombre y apellido. Marco estaba pagando las multas y sanciones con los depósitos de garantía de los clientes. Dinero que no era suyo. Don Beto lo sabía porque él firmaba las órdenes de pago como jefe de terminal. Si esto salía, Don Beto también caía. No actué de inmediato. Primero verifiqué. Le pedí al abogado de Daniel que solicitara un estado de cuenta del depósito de garantía de la naviera como parte del proceso de retiro. Solicitud estándar. Cualquier cliente puede hacerla. Cuando llegó el reporte, el monto era un 68% menor de lo que debería ser. Los números coincidían exactamente con lo que don Beto me dijo. Esto ya no era incompetencia. Era fraude. Y si Daniel solicitaba la devolución de su garantía y la terminal no podía pagarla, era base para demanda civil y potencialmente penal. Daniel me preguntó si quería llegar hasta ahí. Le dije que sí. La naviera solicitó formalmente la devolución de su depósito de garantía. $140,000. La terminal tenía 15 días para responder. Yo sabía que no podían pagar. Pero antes de que cayera ese dominó, Marco lanzó su último ataque. Su abogado presentó una demanda formal contra mí. Competencia desleal. Robo de información confidencial. Argumentaba que yo había usado información de mi trabajo anterior para beneficiar a la naviera y destruir a mi ex empleador. El documento llegó a la oficina de Daniel. 40 páginas. Y al final, una amenaza directa. Si la naviera no me despedía, los incluían en la demanda por encubrimiento. Cuando Daniel me enseñó el documento, vi algo en los rostros de su equipo. Duda. Preocupación. El gerente de logística, el mismo que me había recibido con respeto cuando Daniel me presentó, ahora me miraba diferente. Esa tarde 2 socios menores de la naviera presionaron en una reunión. Es un riesgo legal. Hay que soltarla antes de que esto explote. Y por primera vez, Daniel no respondió de inmediato. Esa pausa de 2 segundos me dijo todo. Esa noche no dormí. Si Daniel me soltaba, perdía el trabajo. Sin trabajo, no podía devolver el adelanto. Sin el adelanto, no podía pagar el medicamento de mi papá. Todavía faltaban 3 semanas para cumplir los 60 días de carencia del seguro. Y sin dinero, no podía defenderme en juicio. Tenía una carta. Y después de esa carta, no tenía nada más. Al día siguiente el abogado de Marco me citó a una reunión. Para resolver esto amistosamente antes de que llegue a tribunales. Fui sola. Daniel me ofreció acompañarme con su abogado. Le dije que no. Entré a esa sala con la carta de liquidación doblada en mi bolsa. El abogado de Marco era exactamente el tipo que esperaba. Traje caro, sonrisa de tiburón, maletín de cuero que probablemente costaba más que mi renta. Me ofreció café. Rechacé. Señora Martínez, mi cliente está dispuesto a retirar la demanda si usted firma un acuerdo de confidencialidad y renuncia a su posición actual. ¿Eso es todo? También tendría que emitir una disculpa pública por las declaraciones difamatorias. Me quedé en silencio. Dejé que el silencio se extendiera incómodo. Mire, continuó con esa voz ensayada de quien cree que ya ganó. Entiendo que está pasando por un momento difícil. Una madre soltera, gastos médicos. Es comprensible que tome decisiones impulsivas. Pero seguir por este camino solo va a empeorar las cosas. Para usted y para las personas que dependen de usted. Ahí estaba. La amenaza velada. Mi papá. Mi hija. Saqué la carta de liquidación y la puse sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi carta de despido. Ya la hemos revisado. No veo. Saqué el cuaderno. El que había escondido en casa de mi papá. Páginas llenas de códigos arancelarios. Fechas de inspecciones, inconsistencias que documenté durante semanas. Lo abrí en una página marcada. Mire la fecha. Señalé con el dedo el concepto administrativo en la carta. Previsión de reestructuración. El abogado alternaba la vista entre la carta y el cuaderno abierto donde yo había anotado cada irregularidad operativa de la terminal desde mi despido. 3 semanas antes de que pasara nada en esa oficina. 3 semanas antes de que su cliente pusiera su mano en mi cintura. Él ya había iniciado el proceso para despedirme.
El abogado levantó la vista. Esto no fue una reacción. Fue calculado. Su cliente planeó despedirme desde antes de pedirme que usara mis encantos para cerrar ese contrato. Eso no prueba. Prueba premeditación. Prueba que el despido no tuvo nada que ver con reestructuración operativa. Y cuando un juez vea que me despidió 12 horas después de rechazarlo, con un proceso ya iniciado 3 semanas antes, va a entender perfectamente qué pasó. Dejé que eso se asentara. ¿Su cliente quiere llevar esto a tribunales? Perfecto. Vamos a hablar de acoso laboral premeditado. Vamos a hablar de fraude en liquidación, porque los $18,000 que me debe aparecen como pagados en los libros. Vamos a hablar de depósitos de garantía de clientes que desaparecieron para pagar multas. El abogado se puso pálido. Y cuando todo eso salga, cuando cada terminal del corredor sepa exactamente qué tipo de operación maneja su cliente. ¿Cuántos contratos cree que le van a quedar? Me levanté. Retiren la demanda. Tienen 48 horas. Salí de esa sala y mis manos no temblaron hasta que llegué al carro. Guardé el cuaderno en la guantera. Ya no lo necesitaba escondido. Ahora era evidencia formal que el abogado de Janio podría usar si Marco seguía presionando. 48 horas después, Marco retiró la demanda. Daniel me llamó. ¿Qué hiciste? Usé lo que tenía. No le conté de la fecha. No todavía. Pero acababa de quemar mi única bala. Y Marco ahora sabía que yo no tenía más munición. O eso creía él. Porque lo que Marco no calculó fue que al forzarme a mostrar esa carta, acababa de confirmar que todo lo demás que yo sabía era legítimo. Cada código arancelario, cada patrón de inspección, cada contacto. Todo estaba en mi cabeza, construido en 12 años. No había robado nada. Lo había vivido. La terminal seguía sin poder devolver la garantía de la naviera. Los 15 días se cumplieron. Janio presentó la demanda civil. Su abogado incluyó todo, la documentación de las fallas operativas, las sanciones acumuladas, y solicitó auditoría de todos los depósitos de garantía de la terminal. Cuando los otros clientes se enteraron, empezaron a preguntar. El importador de autopartes fue uno de los primeros en solicitar la devolución de su garantía. Después otro. Y otro. Marco intentó tapar los hoyos, pero el agua ya estaba entrando por todos lados. La auditoría de la autoridad portuaria encontró exactamente lo que yo sabía que iba a encontrar. Irregularidades en el manejo de los depósitos. La autoridad inició proceso de revocación de la concesión. Marco contrató un abogado para pelear la revocación. Solo uno, porque ya no podía pagar más. El proceso podía tardar meses, pero durante ese tiempo la terminal operaba bajo supervisión. No podía firmar contratos nuevos. No podía moverse. Muerte lenta. Y entonces Marco me llamó por última vez. Reconocí el número. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Elena. Su voz sonaba diferente. Cansada. Rota. Necesito hablar contigo. Habla. No por teléfono. Por favor. Dame 10 minutos. Nos vimos en el mismo café donde alguna vez Don Beto me contó que la terminal se estaba cayendo. Marco llegó en un carro que no era el BMW. Más viejo. Probablemente rentado. Se sentó frente a mí. Tenía ojeras. El traje ya no se veía tan nuevo. Si la naviera no retira la solicitud de la garantía, la terminal quiebra. No dije nada. Son 200 empleados. Elena. 200 familias que se quedan sin trabajo. Y tú sabes que sin ti esto no funciona. Siempre lo supiste. Se pasó la mano por la cara. Me equivoqué. Lo admito. Pero hay gente inocente que va a pagar por esto. Sentí el peso de esas 200 familias. No voy a mentir. Pensé en los estibadores que bajaron la mirada cuando me sacaron. En las secretarias que trabajaban ahí desde antes que yo. En gente que solo trataba de llevar el pan a su casa. Pero entonces pasaron por mi cabeza, una por una, todas las imágenes que había guardado durante meses. El guardia sacándome con una caja de cartón por el pasillo. 12 años metidos en cartón. Mi papá preguntándome por qué llegaba temprano. Ese silencio que me apretó la garganta. Mi hija en el asiento trasero cuando le dije que no podíamos ir por el helado. 6 años y ya aprendió a leer cuando su mamá puede y cuando no. Su mano en mi cintura. La puerta cerrada con seguro. El champaña que tomó celebrando el contrato que yo cerré. Los $18,000 que robó y registró como pagados. La hipoteca que casi pierdo. Los 47 días que conté como si fueran mi última oportunidad de respirar.
Cada imagen se apiló una encima de la otra hasta que la última fue la más pesada de todas. Lo miré directamente. Yo cerré tu trato de 12 millones de dólares con una servilleta y un análisis que te ahorró 2 millones al cliente. Me sacaste con seguridad frente a todos. Casi matas a mi padre quitándole el seguro sin el cual no puede pagar su tratamiento. Hice una pausa. Y sé que lo planeaste desde antes de tocarme. Su expresión cambió. Saqué la carta. La puse sobre la mesa. Señalé la fecha. Revisión de reestructuración. 3 semanas antes de la cena. 3 semanas antes de que pasara nada en esa oficina. Mako miró la carta como si fuera una sentencia de muerte. Planeaste despedirme antes de pedirme que usara mis encantos. Antes de ponerme tu mano encima. Antes de todo. ¿Pensaste que no iba a ver la fecha? Silencio. Completo. El tipo de silencio donde escuchas tu propio pulso. Él no sabía que yo sabía. Nunca lo supo. Me levanté. Guardé la carta en mi bolsa. Ahora quieres que use mis encantos para salvarte. Que convenza a Daniel de retirar la demanda. Que te rescate. Dejé que la frase se asentara como veneno. Usa tus encantos con el juez, Marco. Salí de ese café. Subí a mi carro. Cerré la puerta. Y respiré. Por primera vez en meses, respiré sin contar los días que me quedaban. Han pasado 8 meses desde esa llamada. Me ascendieron a directora de operaciones de la naviera. Oficina propia con vista al puerto. Seguro médico activo para mi hija, para mi papá y para mí. El adelanto que le pedí a Daniel lo repuse con mi primer bono trimestral. La hipoteca está pagada. Gano el triple de lo que ganaba en la terminal. Cada mañana paso por mi papá y le llevo un café antes de ir al puerto. Otro puerto, pero el mismo olor a diésel y sal. Su tratamiento no lo mejoró, pero no empeoró. Y en su condición, eso es una victoria que agradezco cada día. La terminal perdió la concesión. No fue un cierre dramático con cadenas en las puertas. Fue un vaciarse lento y doloroso. Los clientes se fueron uno por uno. Los barcos dejaron de llegar. Las grúas dejaron de moverse. El patio donde yo caminaba cada madrugada durante 12 años ahora tiene contenedores vacíos oxidándose bajo el sol. Don Beto cayó con el barco. Su firma estaba en las órdenes de pago de las garantías y tuvo que declarar como testigo en el proceso. No le fue bien. Me mandó un mensaje pidiendo trabajo. Tardé una semana en contestar. Lo ayudé a conseguir un puesto en otra terminal. No en la naviera. No conmigo. Le dije. Don Beto, yo lo aprecio, pero la confianza no se reconstruye así. Bajó la cabeza. Lo sé, mija. Lo sé. Mako enfrenta 3 demandas civiles por las garantías y el proceso administrativo por la revocación. Tuvo que vender su departamento para pagar abogados. Lo vi hace un mes en una expo de logística. Estaba en el stand de una empresa de paquetería menor. No como directivo. Como vendedor. Cargando catálogos. Repartiendo tarjetas que nadie tomaba. Esperando turno para hablar con compradores que tienen la mitad de su edad. El mismo reloj caro en la muñeca. Pero el traje ya le queda grande. Daniel y yo llevamos 6 meses juntos. No es la relación de película donde el príncipe rescata a la princesa. Es de 2 personas que trabajan en lo mismo. Que discuten sobre rutas de carga y luego cenan juntos. Que aprendieron a respetarse antes de quererse. No me rescató. Me reconoció. Voy a terapia cada 2 semanas. No por Marco. Por lo que descubrí de mí misma durante todo esto. La facilidad con que empecé a manipular situaciones. La frialdad que me salió natural. La noche que decidí no salvar ese cargamento. Me da miedo esa versión de mí. Mi terapeuta dice que reconocerlo ya es la mitad del trabajo. Marco me contactó una última vez. Por LinkedIn. Un mensaje formal, casi educado. Elena, creo que podríamos explorar una colaboración mutuamente beneficiosa dado tu nuevo rol. Lo dejé en visto. Hoy llegué a mi oficina a las 5:30 de la mañana. Café de gasolinera. El celular ya con mensajes de transportistas, agentes aduanales, capitanes de buque. La misma rutina que hace un año. Pero la mujer que se sienta en esta silla ya no es la que sonreía para no perder su trabajo. Es la que aprendió que sus encantos siempre fueron competencia pura. Y que el día que dejó de sostener el techo de alguien más, se construyó uno propio. ¿Alguna vez les tocó aguantar lo inaguantable por miedo a perderlo todo? Fui demasiado lejos. O simplemente dejé de sostener lo que nunca debió ser mi carga.